Gracias. Ok, de cualquier manera aquí yo estoy leyendo sus comentarios, pero bueno, casi siempre me gusta iniciar con alguna frase, y esta es una que leí hace no mucho, que es algo muy importante. Conviértete en un estudiante, ya que es imposible aprender lo que uno piensa que uno ya sabe. Esta parte es muy relevante a la hora de la actualización. No sé si les llegó a pasar, pero si no, es probable que en algún momento les pase. Y si no, pues qué genial, donde teníamos la idea errónea de que ya lo sabíamos todo. De que entonces, como ya sabías todo, pues en realidad nunca existe esta parte de seguir aprendiendo. Pero mientras más profundizas en la parte de la ciencia, en la parte de evidencia, que empiezas a darte cuenta de toda la gente que hay alrededor y todo el conocimiento que hay alrededor, es importante siempre tener esta idea de ir buscando aprender algo y mejorar algo, porque al final, pues esta parte es clave para lo que nosotros hacemos, darles su mejor servicio a todas estas personas que dedican tiempo, dinero y esfuerzo y que ponen en nuestras manos su salud. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El primer tema que vamos a tocar es ciclo de especialización para la hipertrofia. Bueno, antes de adentrarnos en qué es un ciclo de especialización para la hipertrofia, tenemos que entender un par de conceptos que son claves a la hora de determinar esto. Dentro de estos conceptos claves, nosotros conocemos distintos modelos que nos ayudan a entender cómo es que el entrenamiento va a generar una adaptación posterior. Estos estímulos que nosotros conocemos o estos modelos que nosotros conocemos, por sus siglas en inglés, están como GAS Model, SRA Model y Fitness y Fatiga. Vamos a verlos de manera breve un poquito, los tres, pero tenemos primero el síndrome general de adaptación, que es el que inicialmente, valga la redundancia, inició en todo este contexto, donde nosotros sabemos que el cuerpo normalmente se encuentra en un estado de homeostasis, un estado de equilibrio todo el tiempo, o al menos él trata de estarlo buscando todo el tiempo. Cuando nosotros hacemos algo que genere una disrupción de dicha homeostasis, que en este caso puede ser el entrenamiento, porque el entrenamiento es un estrés fisiológico por sí mismo, independientemente de si es algo que amamos, que nos encanta y que nos ayuda a sentirnos relajados, el entrenamiento es un estrés que va a romper esta homeostasis. Posteriormente a esta homeostasis existe algo que se conoce como hormesis. La hormesis es un tipo de, digamos, adaptación que el organismo trata de hacer posterior a este estado de alarma, que va a tener la finalidad de generar una adaptación, buscando que justamente ese mismo estímulo ya no le genere una disrupción de su homeostasis y por eso se va adaptando a lo largo del tiempo dependiendo de las diferentes cuestiones que nosotros hacemos, ¿no? A nivel de antioxidantes, a nivel de adaptaciones fisiológicas o estructurales, a nivel de mejor control hormonal, etcétera. El punto es que el cuerpo siempre va a buscar este punto de homeostasis. Después de este estado de resistencia que justamente, como ya lo mencionaba, es provocado posterior a, perfecto, ok, es provocado posterior a el estímulo y que va a generar esta hormesis, pues existe una parte de fatiga que posteriormente se va a ir adaptando, que nosotros lo vamos a ir viendo un poquito más adelante en los distintos modelos de adaptación al entrenamiento. Este síndrome general de adaptación en realidad no se utilizó específicamente hacia el entrenamiento, pero ya nos empezaba a dar un par de puntos que son muy relevantes a la hora del mismo, donde decimos, ok, lo primero es, el cuerpo es o se adapta de manera específica a un estrés impuesto, que es lo que nosotros seguramente han escuchado, y si no, lo hablamos de lo que es la especificidad. Ajá. Si yo quiero mejorar, por ejemplo, mi velocidad, pues lo ideal sería que al menos la mayor parte de mi programación del entrenamiento sea enfocada hacia mejorar la velocidad. Si yo quiero mejorar mi fuerza, hablamos de fuerza directamente, pues justamente tendría que mejorar la fuerza trabajando en ratios más cercanos a mi 1RM. Entonces, el cuerpo se adapta de manera específica. Otra cosa, el cuerpo tiene un límite de capacidad que va aunado a este último puntito, donde nos dice, el cuerpo usa los mismos recursos para adaptarse a cualquier tipo de estrés. Que para esto les hice justamente esta pequeña analogía de la taza o de un vaso,
que podemos aterrizarlo un poquito mejor. Cuando hablamos de recursos, nosotros hablamos de todo lo que tenemos dentro de esta tacita, de este vaso. Estos recursos fisiológicos, que es justamente la capacidad que yo tengo para adaptarme, para recuperarme de un estímulo, pues bueno, son generados principalmente por el aspecto que tiene que ver con la nutrición. Estamos hablando de la calidad, pero también estamos hablando de la cantidad. Claramente, si tenemos un surplus energético, pues va a haber una nutrición en cuanto a cantidad mayor. Y si esta calidad también es buena, pues va a haber un poco más de recursos. Y cuando hablamos con respecto al sueño, hablamos en relación a el tiempo y la calidad del mismo, porque recordemos que no necesariamente es lo mismo. Y eso es un aspecto que tenemos que entender, que bueno, más adelante en la clase del día de mañana, en clase del día de mañana, vamos a ver un poco con el sueño, también ya hablaremos en relación a este aspecto. Y el descanso, donde el descanso se puede entender como el sueño, pero no necesariamente es lo mismo, porque hablamos también de la actividad física como tal y el ejercicio físico. Qué tanto estás haciendo durante el resto del día puede provocar una menor o mayor cantidad de fatiga por un cansancio normal. Entonces, el descanso es relevante. Bueno, ya que tenemos esta parte, tenemos que entender este contexto para poder entender lo que es un ciclo de especialización y por qué se hace lo que se hace dentro del mismo. Donde tenemos las salidas, todo aquello que me va a generar un gasto de mis recursos tiene que ver con la actividad física. No es lo mismo una persona que trabaja en una oficina donde está sentado que una persona a lo mejor que trabaja en la obra, que tiene un movimiento mucho mayor. Consecuentemente, su actividad física y su gasto, su salida de recursos es mucho mayor. El entrenamiento per se, que claramente va determinado por el volumen, la intensidad, la frecuencia, el tipo de entrenamiento, etcétera, que nosotros estemos realizando. Y tenemos el estrés psicológico, que también va a gastar de estos recursos. Entonces, nosotros vamos entendiendo este contexto de decir, ok, el cuerpo se adapta de manera específica hacia un tipo de estímulo, pero al mismo tiempo el cuerpo tiene cierta cantidad de recursos que yo tengo que utilizar para la adaptación que yo quiera, el objetivo que yo tenga en mente. Y ya que tenemos esto en mente, podemos empezar a pasar un poquito más a uno que conocemos como el estímulo recuperación-adaptación, el modelo de estímulo recuperación-adaptación, que nos explica algo más o menos como lo que estamos observando acá. Nosotros estamos en un estado biológico, que era la homeostasis, como ya les comentaba, antes de un estímulo. Cuando yo entreno, digamos, yo hoy en este momento entreno, cuando termino mi entrenamiento, pues mi rendimiento no está mejor. Mi rendimiento está peor que cuando yo iniciaba. Claramente esto es de manera aguda, porque hablamos de hoy. Bueno, y si yo con el tiempo, ¿cuál es mi finalidad? Que este punto de inicio sea mayor, que mi capacidad, mi adaptación, mi fuerza, mi hipertrofia, mi velocidad, etcétera, lo que sea que yo esté buscando, sea mayor. Y para eso yo necesito una supercompensación, es decir, que mi estímulo sea lo suficientemente grande como para permitir que la hormesis me ayude a generar una adaptación fisiológica, pero al mismo tiempo también me permita recuperarme del mismo. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de demasiado estímulo, hablamos de, ok, estímulo es suficiente, pero no permití a través de mis recursos que yo tengo lograr que el cuerpo se recuperara de dicho estímulo. ¿Y qué sucede? Muchas veces vengo para acá y cuando estoy aquí vuelvo a entrenar. Y entonces, en realidad, me la paso en un círculo vicioso donde yo estoy entrenando y lo que hago a través de mi dieta y mi descanso es recuperándome de la fatiga, pero nunca generando una adaptación. Y al final, mi objetivo no es estarme recuperando en un círculo vicioso de me canso, me canso, me recupero, sino logro adaptarme. Y lo mismo sucede en el otro extremo, donde tenemos el aspecto de decir, ok, entrené, pero mi estímulo fue tan pequeño que no permitió o no fue necesario para el organismo generar una adaptación, que es justamente lo que nosotros vamos observando por acá, donde tenemos el estrés, la disrupción del estrés, la recuperación, la adaptación, y entonces cuando esta adaptación se empieza a disipar, vuelvo a darle un estímulo,
que es parte de lo que nosotros conocemos como la frecuencia del entrenamiento, donde podemos empezar a planificar esta parte. ¿Con qué frecuencia yo vuelvo a dar un estímulo a determinado grupo muscular con la finalidad de mantener este aspecto en una adaptación que claramente se va a suscitar esto a lo largo del tiempo? Acá lo estamos viendo nosotros de manera aguda, pero de manera que nosotros vamos entrenando días, semanas, meses, años, es que se van dando dichas adaptaciones. Bueno, y el último modelo que tiene que ver con el fitness y la fatiga, donde hablamos del fitness muchas veces cuando vemos esta palabra en redes sociales, pues nosotros aterrizamos esta cuestión a qué tan estético está, ¿no? Qué tanta masa muscular y qué tanto porcentaje de grasa corporal tiene la persona. Y si bien es algo o es parte de, en realidad el fitness dentro de este modelo y directamente la definición de la palabra no tiene que ver con la composición corporal nada más. Digamos que la composición corporal es una pequeña parte del mismo, pero tenemos otros factores que tienen que ver con, de manera general, la capacidad que tiene una persona para un determinado rendimiento. Y tenemos la fatiga, que justamente es algo que vamos a ir valorando dentro del ciclo de especialización, donde la suma de los factores que impactan en la recuperación. Tenemos la fatiga central, la periférica, el daño muscular, etcétera. Todo eso se va sumando. Recordemos que tomamos del mismo vasito, los mismos recursos. Entonces, todo lo que impacte dentro de esto, pues va a impactar dentro de la capacidad que yo tenga para una recuperación específica o para una adaptación específica. Dentro del modelo fitness fatiga, nosotros lo podemos observar algo como esto, ¿no? El fitness va incrementando conforme mi rendimiento va incrementando. Y en teoría, mi fatiga tiene picos, momentos donde es más grande, y cuando esta fatiga se logra disipar, entonces mi rendimiento va a ser mayor. Cuando la sumatoria de esto es superada por el rendimiento, entonces mi fitness va a incrementar. Nosotros lo podemos observar aquí de manera aguda. Cuando yo entreno, después de mi entrenamiento, mi fitness es mayor. Sin embargo, no se observa en mi rendimiento porque mi fatiga también es mayor. Esta fatiga no me permite a mí observar estas adaptaciones. Por ende, cuando existe una recuperación posterior, entonces sí, mi rendimiento y mi fitness se observan. Entonces, aquí yo les pregunto algo y quiero saber, ya sea que activen audios, no sé cómo sea, o que me dejen acá por chat. Entonces, ¿el músculo crece cuando descansas? Así, literal. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinan? Los leo. Ahorita como son 20 segundos de desfase, en 20 segundos le llega, por si tarda un poquito en responder. Ah, ok, ok. Bien, para esperar acá a ver qué nos comentan. Bien, el músculo crece cuando se adapta. Sí, tiene que recuperarse para crecer y perder grasa, ok. Sí, el músculo sí crece cuando descansa, ya que las fibras se reparan, además de la ingesta de proteínas se absorbe de mejor manera en la noche por el metabolismo. Bueno, supongo que esa es pregunta. Ahorita lo vemos. Ok. Justamente va similar a lo que comentan arriba. El músculo crece cuando se adapta. Es decir, sí, el músculo crece cuando descansa, pero no, nada más cuando descansa. ¿A qué me refiero? El músculo realmente va a crecer cuando eres capaz de recuperarte del estímulo. Porque muchas veces las personas solemos llegar a entender el contexto de descansar con aterrizarlo nada más al aspecto de, ok, yo ya entrené el lunes cuádriceps, entonces si vuelvo a entrenar el lunes cuádriceps, ya descansé y estoy durmiendo bien. Claro, eso es crucial y es muy importante y es necesario. Sin embargo, eso no significa que el músculo realmente se haya recuperado. Yo necesito tener un estímulo, pero
que mi fatiga no supere a dicho estímulo y o dar suficientes recursos para permitir que suceda esto y no esto, que justamente es algo